Bueno, buenas noches, gente. Antes que nada, un millón de gracias por estar acá esta noche. Mi nombre es Lucas Grace. Por suerte, muchos de ustedes ya me conocen. Un gusto ver acá algunas caras nuevas. Esta noche tenemos el gustazo de poder haber armado en conjunto con el Colegio Médico Veterinario de Córdoba y Laboratorio Global, este Ateneo de Oftalmología, en donde vamos a tener la disertación del doctor Marcelo Cade y el doctor Pablo Sander. Y bueno, realmente es un gusto haber podido concertar este evento de esta noche. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con la apertura del Ateneo. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, como decía Lucas, a la gran mayoría conozco. La verdad que hoy es un día diferente porque estoy en un lugar diferente a lo que habitualmente estoy en estos últimos meses, que bueno, me toca estar en este colegio. La verdad que un gusto poder participar con mi gran amigo Pablo Sander, en la cual estoy muy agradecido. Parte de la oftalmología mía es así, así que la verdad que cuando Lucas me mencionó, estuve feliz la vida. Bueno, lo mismo así, te lo anhelo. Yo creo que hay un grupo bueno, pero previamente hay uno que toca música para que ese es su obra. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo tratar la superficie ocular y no morir en el intento? Yo creo que muchos de nosotros nos sucede eso. Tenemos un tipo de patología y nos frustra sobremanera no poder llevar un diagnóstico, no poder hacer un tratamiento adecuado. Entonces esta noche trataremos, obviamente que una charla nunca se va a aprender todo, pero por lo menos disparar de esta parte las ganas de aprender un poco más con el tema de oftalmología. Y si nos pasa, no pasa, tranquilo, ayuda, no pasa nada. Se terminó la clase. Eso pasa porque es vivo. En el peor momento pasa. No es que no lo sepa, que se ayuda solamente. Bueno, chicos, comencemos. Yo voy a hacer una parte de anatomía, un repaso muy breve de anatomía, para que, como recién mencioné, Pablo después pueda dar la parte de él, que es la parte más interesante de la charla. La anatomía que todos creo que conocemos y me sigue sin falta. No, hay que explicar eso. ¿Cómo? Cerrate esa ahorita en el Gabriel. Eso. Ahora. Bien, después de 8 intentos comenzamos. Esta es la parte de clase. Esto es un ojo. Sí, bien. El tema sería la anatomía normal. Estamos hablando de la córnea, pero siempre se tienen muchas preguntas y como veterinarios tenemos que saber una parte anatómica. Nos enfrentamos habitualmente, charlas entre colegas, y me dicen, tiene un problema en el ojo, tiene un tumor en el ojo. ¿En qué parte? Y ahí parece una soncera, pero muchas veces tiene un tumor en el anexo del ojo, del globo ocular, propiamente dicho, y lo mencionan como si fuera un tumor del globo ocular, de la córnea. Entonces, esta foto es para el disparador de decir, muchachos, empecemos a ver correctamente. O sea, este es un globo ocular con una córnea. ¿Cómo está la córnea? Transparente. ¿Qué es lo que es un perro y un gato? ¿Un qué? Un gato, perfecto, todos sabemos. ¿Y esto es normal o anormal? Esa es la pregunta. Hay que conocer, ¿esto es normal? Alguien se anima a decir normal, anormal, es un gato, un perro, ¿qué es lo que es? Seguramente muchos lo sabrán. Es una llama. Eso es la llama. Pero siempre es bueno para ver una estructura tratar de ser más preciso y tratar de fundamentalmente saber a qué nos enfrentamos. La córnea
tiene diferentes estructuras, tiene que ser transparente. Para eso, conocer bien lo que interna el ojo. ¿Gato o perro? Gato. Pero la pupila es totalmente diferente de la reacción. Bien. Gato o perro. Gato o perro. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Ellos lo saben, hicieron conmigo. Este es un león. Si no fuera por él, lo que conviene ganar es decir que el paciente tiene un problema. Es un felino, pero tiene pupila redonda. Este león de acá del sol. Entonces, saber de estructura es fundamental, chicos. Y ahí yo creo que pasa todo el gran problema o el principal problema. No conocemos la estructura y por ahí nos frustramos cuando no salen las cosas. Estructura de la córnea. Tenemos, histológicamente, son 4 capas. Pero ahora una quinta que es fundamental, que histológicamente no existe, que es la película del animal. La película precorneal. La película del animal, ya lo vamos a ver y Pablo va a hacer muy detalladamente, es lo principal de un ojo sano. Es lo principal. Sin eso no funcionaría. Calculamos que un espesor normal de la córnea va entre 5 y 0,5 y 0,8 milímetros, una córnea gruesa. Consta con 4 capas, como recién mencioné, el epitelio, el estroma tiene el 90% de la córnea. Sí, lo siento acá. ¿Ven bien de este lado? No. Ahora ven mejor. Acá. El 90% del estroma. En el estroma es donde pasan la mayor cantidad de problemas y es donde el mayor desafío que tenemos para tratar de salvar una córnea que sea visual. Bien, recién mencioné la película corneal, la película lagrimal, la fundamental. Antes constaba de 3 capas, ahora sí son 2 capas, una mucosa acuosa, que Pablo después tiene la misma foto, lo va a explicar con mucho más detenimiento, pero eso es fundamental para la delimitación de la córnea. Si ustedes han visto la córnea, primero que no tiene ningún vaso sanguíneo, y la única forma de nutrición que tiene, una es justamente la lágrima. Ahí va la glucosa, el oxígeno. Calculen ustedes si no hay oxígeno, no hay glucosa en la lágrima. ¿Qué sucede con la córnea? Se comienza a morir. Recién mencioné de que la película lagrimal es tan fundamental que una córnea sana sin una buena película lagrimal se muere. Y al morirse tenemos un problema. Al morirse tenemos problemas con el tratamiento. Entonces, saber lo fundamental es todo hace la parte clínica, ¿no es cierto? De pequeños. Hay algunos que deben presentar de animales. Las 5 características que nunca debemos olvidar: transparente, lisa, brillante, húmeda y agua azulada. No tiene vaso sanguíneo. Siempre recuerden estas 5 características. Si alguna falla, hay un problema que tenemos que buscar. Valores normales. Después también Pablo vi que lo va a hacer un poco más extensivo en el tema, pero todos de acá han hecho un té de Schiller. ¿Sí o no? Bien. Hay varias formas de hacerlo. El más común, el más usual, el que todos lo debemos hacer es el té de Schiller, que mide la cantidad de lágrimas por minuto, que va de 15 a 25. De 15 a 25 es un té de Schiller normal. Té de Schiller 1, si lo están estudiando, té de Schiller 1. El té de Schiller 2 es cuando está el animal en la extensión nubular. La calidad del animal. La calidad del animal, como bien lo dice, una mala calidad de lágrima hace que se evapore. Y al evaporarse, no cumple el cometido que es alimentar la córnea. No cumple el mayor propósito que tiene la lágrima, que es mantenerse en la córnea para poder alimentarla. Y la distribución, algo que muchas veces olvidamos, el parpadeo. Hay pacientes que tienen buena producción de lágrimas, buena calidad de lágrimas, pero no parpadean por un problema facial o trigémino, y tenemos un ojo seco, con la consecuencia de esos problemas. Muchas veces he visto úlceras, pero te hablan y los chicos me dicen, yo no sé qué darle. El problema está que nunca se fijaron en el tema del parpadeo. Entonces, una buena anamnesis, yo creo que cada
Pablo no lo corrige, creo que un 90% del éxito usted lo ven en amnesia. Una buena realización del paciente, alta de claro, porque sabemos dónde está. El título decía no morir en el intento. Muchas veces morimos en el intento porque tenemos un buen diagnóstico previo. Algo que Pablo dice, cuando una úlcera no se cura y voy y el ojo no está seco, controlar los párpados. Los párpados tienen muchos problemas. Muchas veces no vemos los párpados. Y los párpados, pues la endesilia, la homonersia ectópica, distiquia, triquiasis. Hay como una foto, pero yo lo meten en el tema y lo quiero mencionar, pero calculen ustedes que un pelo que toque la córnea se va a curar esa úlcera. El paciente va a estar con confort, no va a estar con confort el paciente, va a estar continuamente lamineando, cerrando el ojo con mucho dolor y con una úlcera que no se le va a curar. Y usted le va a medir el decibel, incluso el decibel le va a dar aumentado. Si el paciente no va a dar, le va a dar aumentado. ¿Por qué? Porque está molestando a un tipo de pelos. La distiquia es lo más común. No sé si alcanza a ver el fondo. El borde libre del párpado no tiene pelos. El borde libre del párpado no tiene pelos. Entonces es un pelo nacido en un lugar anormal. Es un pelo nacido en un lugar anormal. Fíjense esta foto, ¿se alcanza a ver el fondo? Toda esa distiquia que tiene. Este paciente tiene un disconfort terrible y una úlcera que no se le cura. No se le cura simplemente porque está haciendo una cuestión física, raspando continuamente la córnea. En este lugar se le distiquia. Gracias, Pablo, menos mal. Triquiasis. Triquiasis nasal. Alcanza, no sé si se alcanza a ver en la foto. ¿Ven un ojo transparente? ¿Cómo es que esta córnea? ¿Está normal? Totalmente normal. Este paciente viene sufriendo triquiasis, seguramente ojo seco también, de mucho tiempo y se le ha hecho una queratitis pigmentaria. Vemos que nasal, tocando el globo ocular. Esto se alcanza a decir lo que es, lo vemos siempre. Gracias, Ramiro. 15 años. Lo he hecho conmigo, entropión. El entropión también se llama triquiasis porque son pelos nacidos en lugares normales con dirección normal. Entonces, este es un pelo nacido en el pliegue nasal, un pelo nacido en un lugar normal, pero con una dirección anormal. En la triquiasis, en el entropión también se llama triquiasis porque son pelos nacidos en lugares normales con dirección anormal. Este cono está bastante bien para el entropión que tiene. Pero este paciente está con disconfort, este paciente presenta dolor. Y por último, la famosa cilia ectópica, difícil de ver, difícil de ubicar. Es una regla esto. Generalmente se ubica en hora 12, como si fuese un reloj, en el párpado superior, justo en medio. Le levantan el párpado, vienen acá. Acá se ve el folículo piloso y está en contacto con la córnea. Generan úlceras que son terroríficas, no se curan. ¿Cuándo se curan? Cuando le sacamos de la cilia ectópica. Solamente con cirugía. De acá no lo ven. Pero muchas veces es bastante difícil de verla, bastante difícil de verla. Pero bueno, uno cuando ya ve que el paciente no tiene ojo seco, no tiene triquiasis, no tiene distiquias y tiene una úlcera normal, busquen ahora 12 del párpado superior, pueden encontrar esta famosa cilia ectópica. ¿Cómo es esta córnea? ¿Está normal? No está normal. Hay vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos llevan una cronicidad de mucho tiempo. Esta córnea está sufriendo algo. Esta córnea, si tiene una úlcera, no se le va a curar tan fácilmente. Porque este paciente viene sufriendo hace mucho tiempo. El problema de base es ojo seco. Este paciente tenía ojo seco. Al tener ojo seco, no hay una buena nutrición de la córnea y la córnea se muere y la úlcera no se le va a curar fácilmente. Después, una cosa no menor, que lo va a explicar Pablo con mucho detenimiento, son las bacterias, la flora normal. Se altera todo. Y ahí viene la famosa pregunta: ¿cuáles son las mejores gotas para curar una úlcera? En realidad sería, ¿cuál sería el diagnóstico para decir qué gota va? Si no hay un buen diagnóstico, no hay gotas, chicos. O sea, eso tengo que meter en la cabeza. No hay que una gota sea mejor que otra. Claro, un robo es mejor. Pero, por las dudas, está pagando robo y todo eso. No, si no hay un buen diagnóstico,
evidencia que tenemos que saber. Un buen diagnóstico va a ser un buen tratamiento. Miren esta foto, terrorífica. Esta foto está normal, está transparente, más o menos. Tiene vaso sanguíneo, más o menos. Este paciente prácticamente, la gente no se había dado cuenta, me decía que una semana. Esto lleva mucho tiempo. Y después, no sé por qué motivo está pigmentado. Estos vasos sanguíneos no pigmentan el tiempo. Y luego le queda absolutamente negro. La que antes pigmentaria comienza así. Y no se me cura la úlcera, ¿Dónde está la pupila? ¿Sabes por qué viene de verdad? Este paciente me vino, pues que la semana pasada me dejó de ver. Este lleva años. Y esas lagañas son normales porque me dijo el hombre que todos los perros chiquitos tienen lagañas, es normal que tienen lagañas. Y de la última semana notó un poquito más de lagañas de lo normal y vio que estaba ciego. Este paciente, ojo seco. Este paciente desde la una foto tiene un cambio rotundo con la simple colocación de una gota adecuada para ojo seco. O sea, se pueden hacer las cosas con un buen diagnóstico. Y no se van a frustrar, porque a veces es frustrante ver a un paciente como veterinario y no poder que el paciente mejore. Y el paciente con disconfort, la gente también se pone mal. Entonces uno dice, ¿será que le están colocando malas gotas? ¿Será que las gotas no son adecuadas? No, el problema de base no va a haber un buen diagnóstico. ¿Se va entendiendo? ¿Tanto calor? No sé si vos muy bien o quién me escucha Pablo. Bueno, tenemos más caso, rápido. Este es el paso previo a la pigmentación del recién. Este es el paso previo. ¿Cómo es este ojo? ¿Está normal? No, está normal. ¿Ve la pigmentación que tiene? Pero acá hay un detalle. Miren esto más el pelo que da acá. Quiste de dermoides. ¿Lo han visto una vez? Entonces, le damos gotas y el paciente no mejora. Pero acá hay una malformación física. Acá hay pelos que están tocando la córnea. Si no han visto el quiste de dermoides, seguramente se lo han visto una vez. El famoso quiste de dermoides. ¿Qué gota le doy? Ninguna, cirugía. Como para ir terminando, chicos, y Pablo se prepara, creo que la base de la oftalmología, Carlos se nos ríe siempre, ¿verdad? Es ver al paciente. La clave está en ver al paciente. Uno tiene que mirar al paciente y tratar de encontrar el problema para hacer un buen tratamiento. Es hermoso ver al paciente así, ¿no? La realidad es esto. Esto es la realidad, sabemos por el estrella, sabemos por el limbo, sabemos todo. Estos son los pacientes que nos tocan. Y sí, es difícil. Pero vamos a presentar un grande. No se le cambia. Bueno, chicos, la parte de anatomía, como ven repasando, problemas de listigia, litiasis ectópica, ojo seco, son los problemas frecuentes de una córnea y que muchas veces las frustraciones están ahí justamente no hacen un buen diagnóstico. Así que muchas gracias por la atención y ahí sigue realmente el que vale.
el audio. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo, muchísimas gracias por asistir, por venir. Muchísimas gracias a Global por la invitación y por gestionar que yo llegue hasta acá, y gracias a Marce y al Colegio de Teatro por la invitación. La verdad que es una alegría venir a Córdoba y encontrarme con tantos amigos, así que muchísimas gracias. La idea, vamos a hablar un ratito de lo que es superficie ocular y cómo tratar de hacer los diagnósticos de la superficie ocular sin tener grandes complicaciones, tratar de hacer las cosas sencillas. Lo traté de armar como una charla amena, espero que salga así. No siempre lo que uno piensa después termina saliendo, como dijo Marce, con expectativa de calidad. Pero bueno, la idea es hacerse lo menos, la noche, ya estoy súper agradecido que estén, así que si logro que se tengan despiertos es ideal. Igual el que se duerme no tiene falta después, eso me llama el chico de los bueno, vamos. Vamos a hablar un poquitito de la superficie ocular. No, no se lo tomo. Vamos a ver un poquito de la superficie ocular. La superficie ocular se mantiene siempre en un equilibrio. En ese equilibrio está siempre tratando de resistir a que no se contamine, a que no se dañe. Es un equilibrio entre las fuerzas de defensa de esa superficie ocular y los microorganismos que quieren combatirla y todos los factores externos que ayudan a que esos microorganismos combatan y terminen lesionando la superficie ocular. Nos mantenemos siempre en un equilibrio y sobre ese equilibrio es sobre el que vamos a hablar. Este equilibrio del que les hablo es como, piénsenlo como un microclima, es un pequeño ambiente, un microambiente. Es interesante que lo traten de pensar así, como un pequeño microambiente, porque cuando se altera uno de los factores, se van a alterar otros de los factores. ¿Sí? Si deja de llover, el suelo se seca. ¿Sí? Van a haber varias cosas. Si yo tengo una alteración en los párpados, como le mostró Marcelo, voy a también tener una alteración en la córnea. Si yo tengo una alteración en la película lagrimal, muy probablemente voy a ver lesiones en los párpados y lesiones en la córnea. Siempre que algo se desbalancee, se va a desbalancear todo el equilibrio. Parece un equilibrio muy endeble, pero es bastante fuerte y resiste hasta las intervenciones de los veterinarios. Así que, dentro de todo, los perros y los ojos de los perros han sobrevivido millones de años antes que nosotros creamos que sabemos todo y que podemos modificar ese pequeño equilibrio. Pero, como concepto de lo que vamos a hablar hoy, quiero que lo piensen así, como un pequeño microclima y como un pequeño ecosistema, si quieren, más que un microclima. Me gusta más pensar en un ecosistema y cómo se puede alterar o no ese ecosistema. Lo primero, entonces, cuando hablemos de este pequeño ecosistema, vamos a hablar de los mecanismos de defensa de la córnea. ¿Sí? A nivel de la córnea tenemos varios tipos, varias partes o varios sectores de mecanismos de defensa que pueden ser el epitelio corneano, la membrana de Descemet, el film de la película lagrimal, lo consideramos dentro de la córnea, y por sobre todas las cosas, la flora residente. Hay una gran tendencia, por decirlo de una manera, a olvidarse de la flora residente
Y la flora residente que hay en ese pequeño ecosistema es muy importante y es la que nos ayuda a balancear todos. Les digo desde ahora, y me gusta mucho insistir sobre esto, porque el uso indiscriminado de antibióticos como refuerzos animales, o si lo doy porque ya que estoy, le doy el antibiótico, lo primero que daña es esta flora residente. Al clínico diario, cuando uno le habla de la flora gastrointestinal, enseguida se preparan los pelos y sabe de lo que están hablando. Saben que si depletan esa flora gastrointestinal van a generar muchos daños gastrointestinales al paciente. Lo mismo pasa en el ojo, y no le tienen tanto respeto. No me la respetan tanto como la gastrointestinal, por poner el ejemplo más extremo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que voy a tratar de charlar hoy y convencerlos es a que empiecen a respetar un poquitito esa flora gastrointestinal, ese flora residente que tiene la superficie ocular, ¿sí? Porque es lo mismo, si sacamos todos los animales del ecosistema, también el ecosistema se va a morir, ¿no? Son parte de ese ecosistema. Entonces, la flora residente es muy importante. Vamos a ver parte por parte. Lo primero, como mecanismo de defensa, es el epitelio corneano. El epitelio corneano tiene dos sistemas, si quieren, o dos características puntuales con los cuales es un buen mecanismo de defensa. No voy a hablar de las estructuras en sí de todos estos tejidos, eso hablo un poco más, sino específicamente de las cosas que quería comentarles. En el caso del epitelio corneano es una barrera física clásica para que entren, para que no puedan entrar las bacterias, y por sobre todas las cosas, la tasa de crecimiento es un epitelio poliestratificado, ¿sí? La tasa de crecimiento es de 5 a 7 días. Las bacterias, cada vez que se quieren enganchar ahí para contaminar esa córnea, como tiene una alta tasa de crecimiento, se van cayendo, se enganchan con las células que se van a morir y se caen, y no pueden colonizar, ¿sí? Parecen esos juegos, mi hijo juega a la Play mucho, son los niños, ¿no? Y hay uno que se llama Fall Guys, que también tienen que tratar de sobrevivir, se van cayendo por todos lados, es algo parecido. Entonces, el epitelio corneano funciona de esa manera. La membrana de Descemet es la última membrana antes del endotelio, tiene un montón de características, es la membrana basal del endotelio, es básicamente colágeno y elastina, pero por sobre todas las cosas es una barrera mecánica para evitar la penetración directamente de los microorganismos. Cuando falla la primera, que es el epitelio, la segunda, que es la que sigue, la segunda barrera de defensa para evitar la penetración de esos microorganismos, claramente es la membrana de Descemet. Y por último, la principal, la más importante, es la película lagrimal. La película lagrimal es la que mantiene todo ese ecosistema, es la que lo nutre, es la lluvia, si quieren, en un ecosistema forestal, digamos, en un ecosistema selvático. Cuando piensen en la córnea, yo sé que ustedes la ven transparente y se ve súper linda y parece como que no tuviera vida, pero en realidad es más un ecosistema selvático que un desierto. ¿Sí? Es en esa superficie ocular como un ecosistema selvático y no como un desierto. Entonces tenemos tres capas. La primera capa es la capa lipídica, ¿sí? Está constituida por ácidos grasos libres, colesterol, triglicéridos. Es una monocapa lipídica, es un porcentaje pequeño, ¿cierto? Y por sobre todas las cosas evita que se evapore, ¿sí? Evita que se evapore el resto de las capas, sobre todo la capa acuosa, que es la que sigue, que es la capa mayoritaria, ¿sí? La capa acuosa es la capa mayoritaria, y es ahí donde vamos a encontrar la mayor cantidad de mecanismos de defensa. Vamos a encontrar inmunoglobulinas, citoquinas, vamos a encontrar albúmina, lactoferrina, un montón de que nos vamos a resumir después. Y por último tenemos la capa proteica, si se quiere, o la capa mucosa, que está más constituida por mucopolisacáridos y ácido hialurónico. Y después de esa capa vienen las microvellosidades de la córnea, que es lo que nosotros llamamos la matriz viscoelástica. Esas microvellosidades de la córnea son los árboles de nuestro pequeño ecosistema, ¿sí? De ese ecosistema selvático del que estoy hablando. Piénsenlo, esa córnea, no piensen
que es un vidrio liso. Es un bosque. Y en ese bosque vive todos los microorganismos que les estoy hablando, toda la flora residente. ¿Sí? No la piensen como un vidrio, es un bosque. Es un bosque de la matriz extracelular. ¿Sí? Por eso me gusta dejar las fotos así, para que esta es la córnea verdadera, no el vidrio que estamos acostumbrados a ver. No pensemos en una superficie ocular, hay que pensar en esto. ¿Sí? Entonces, como les dije, la primera capa, colesterol, lípidos, triglicéridos. La segunda es la capa más inmunológicamente activa, si quieren, inmunoglobulina A, citoquinas, lactoferrina, todas las productos hidrosolubles como glucosa, cacato, todo lo que es nutricional para ese microsistema. Y por último, la capa de mucina, ácido hialurónico. Cuando nosotros le ponemos reemplazos lagrimales, estamos más reemplazando esa capa que el resto de las capas, ¿no? Cuando nosotros usamos ácido hialurónico, sulfato y ese tipo de cosas, estamos reemplazando más la última capa que la primera. ¿Sí? ¿Cómo funciona como mecanismo de defensa? Presencia física, perfectamente, constante movimiento, barre. La capa, la lágrima, lo que hace es barrer. Estás baldeando todo el tiempo, ¿sí? Estás limpiando el patio, el piso del patio todo el tiempo con la lágrima. Cuando no está la lágrima, no estás limpiando el piso. Si no limpias el piso del patio, ese se ensucia y se contamina. Acá pasa lo mismo. Si no hay lágrimas, no existe ese efecto barrido, entre otras cosas, ese constante movimiento, y esa córnea se contamina. Componentes antimicrobianos también los vimos en la fase acuosa, lisocimas, lactoferrinas, las inmunoglobulinas, las citoquinas, ¿sí? Componentes antimicrobianos. Y por último, la flora residente. La flora residente, que son esos microorganismos que viven en ese bosque que les mostré, son fundamentales en la salud de esa superficie ocular. Veo muchos pacientes que el único manejo que hay que hacer es sacar el exceso de antibióticos que están usando y solo mejorar la película lagrimal. Pacientes con inflamaciones crónicas, con lesiones crónicas de los ojos, con contaminaciones crónicas de los ojos, que lo que hay que hacer es favorecer la flora residente. En algún punto, si quieren, vuelvan al ejemplo de la flora gastrointestinal. Si ustedes depletaron la flora gastrointestinal, después le dan antiácido, denle lo que quieran, pero si no mejoran la flora gastrointestinal, no va a mejorar el paciente. Porque ahí es donde está el problema. Acá pasa lo mismo. El uso en exceso de antibióticos como reemplazos lagrimales termina destruyendo la flora residente y se meten en un círculo vicioso, porque siguen pensando que es una infección, le siguen dando los mismos antibióticos y no van a salir nunca de ahí. Muchas queratitis crónicas que nosotros vemos, muchas alteraciones de la superficie ocular, vienen por esto. ¿Sí? Está considerado que el uso de una quinolona, por ejemplo, después de los 30 días, es citotóxica para el epitelio corneal. Entonces, los primeros 30 días lo usaron bien, después la complicaron. Están dañando lo que ustedes quieren recuperar. Está mal, no se puede, ¿sí? No hay que usar los antibióticos como reemplazos lagrimales, ¿sí? ¿Cómo funciona esta flora residente como mecanismo de defensa? Coloniza la superficie, ocupa el espacio que si no ocuparía otra flora, otro microorganismo, consume esos nutrientes ocupando ese espacio, ¿sí? Y aparte libera sustancias antimicrobianas, ¿sí? Aparte, ellas mismas se defienden de que alguien no se ocupe el espacio. Si yo saco todo eso, es un campo libre para que entre quien quiera. ¿Cómo revisamos esta superficie ocular? Hay que hacer un examen clínico y métodos complementarios. No me voy a meter en semiología porque sería una charla completa de más de 2 horas. Así que la idea es, hay que usar un aumento, lo ideal claramente es usar una lámpara de hendidura, pero son caras, no se consiguen, son sobre todo caras, son numerosas, sobre todo para los que hacen clínica. Lo ideal es que usen alguna lupa de aumento. En lo posible, que usen alguna forma de aumento. Una lupa de dermatología, que son económicas, que no son caras,
y que también la pueden usar después para otro tipo de maniobras, no sé, para cargarse el rato o lo que quieran. Son esas lupas como esta que está acá, ¿sí? Como esta que está acá, hay bastante de distintos modelos, algunas vienen con lucecita y otras no. Con eso les va a ayudar, sobre todo para los que no hacen tecnología y necesita revisar en un ojo, les va a ayudar a revisar la superficie ocular. Siempre que quieran revisar la superficie ocular, tienen que bajar un poco las luces, usar un aumento y una luz de punto para poder ver bien las estructuras de la córnea y del ojo en particular. Y dentro de los métodos complementarios, ¿sí? Dentro de los métodos complementarios, entonces vamos a tener métodos que evalúen la estructura y la función y métodos que evalúen los microorganismos que podemos tener. Dentro de los que evalúan la estructura y la función, vamos a tener el test de Schimmer, el test de Felseína y el test de Rosser-Bengali. ¿Hay más? Sí, la lista es enorme. ¿Sí? La lista de test que uno puede hacer para evaluar la superficie ocular es mucho más grande. ¿Sí? Aparte de esto, tiene el test de rofenol, puede usar el test de verde quisamina, puede ver la densidad de la película lagrimal, la lista podría seguir. Pero para un clínico diario, con manejarse con estos tres, test de Schimmer, Felseína y en algunos casos Rosser-Bengala, están más que bien. Y en algunos casos particulares pueden hacer citología y en otros casos cultivo y antibiograma si lo necesitan. Lo que sí, pero lo vamos a hablar un poco después, lo voy a volver a retomar, en el caso de la citología, cultivo y antibiograma, tienen que saber qué es lo que van a ir a buscar. Porque siempre les va a dar positivo. Siempre tenemos una microflora. Siempre no hay que confundir, y es muy común que confundan la flora residente con la patológica. ¿Sí? Siempre les va a dar positivo. El test de Schimmer evalúa la película lagrimal y por sobre todas las cosas la fase acuosa de la película lagrimal. ¿Sí? Es un test, que entiendo que ya lo conocen todos, es un test fácil de conseguir, es un test sencillo, se coloca una tirita, se espera un minuto, se lee. De 15 para abajo es patológico, de 15 para arriba es un paciente normal. Antiguamente se decía que de 10 a 15 podía ser sospechoso. Hoy por hoy es de 15 para abajo y de 15 para arriba. Los sospechosos ya no existen más, son todos culpables. ¿Sí? De 15 para abajo es patológico, de 15 para arriba es normal. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una queratitis seca, cuando el Schimmer nos da mal? Es esto, nuestro bosque, ese bosque que tanto queríamos, con esos árboles que tanto queríamos, se seca. Y si se seca, se altera todo. Se alteran las lágrimas, se altera la córnea, se alteran las células epiteliales, se alteran las microvellosidades, empiezan a estar las úlceras. Ese microclima se pierde. Esa microbiota se pierde. También se van a perder, se van a empezar a morir la flora residente. ¿Sí? Empieza a haber todo un cambio en esa estructura. Estos pacientes son los pacientes que ustedes ven con queratitis seca. ¿Sí? Sí, pacientes que les dio el Schimmer mal y que la córnea es esto y no ese bosque que les mostré anteriormente. Cuando hay una disminución de la película lagrimal, va a haber una disminución del arrastre de los microorganismos, lo que les decía, dejamos de baldear el patio. ¿Sí? Una disminución de todas esas componentes antimicrobianas, la lisocima, la lactoferrina, la hemoglobina A, las citoquinas. ¿Sí? Una disminución de la lubricación, el parpadeo empieza a generar propias lesiones. Es un motor de un auto que se quedó sin aceite. Es entendible que se empieza a erosionar más y a lesionar. Acá el parpadeo empieza a lesionar más. Empiezan a haber pacientes que por ahí tienen entrópio, pero el entrópio es lo que no lubrica y el párpado se empieza a girar. ¿Sí? Y se empieza a perder toda la nutrición. Ese bosque que tenía que estar todo irrigado es este bosque seco. No hay nutrición de la córnea, no hay manera de que esa córnea no se altere y que busque otras herramientas para tratar de sobrevivir. Se llena de vasos sanguíneos, se pigmenta, genera callos, ¿sí? Está tratando de sobrevivir de alguna manera esa pobre córnea. ¿Sí? Entonces ahí es donde entramos en una queratoconjuntivitis seca. Por definición, la queratoconjuntivitis seca, sobre todo la cuantitativa, no voy a hablar ahora de la cuantitativa, lo
complicaría mucho, es un proceso inflamatorio de la superficie ocular causado específicamente por la reducción de la película lacrimal. ¿Sí? Es lo que normalmente llamamos un ojo seco. Son este tipo de pacientes que cuando los pones en la lámpara de hendidura empezás a ver este tipo de moco, todo pegajoso, todo pegoteado ahí. Es esa imagen de ese bosque que se secó. ¿Sí? Fíjense, pigmento, vaso, moco que no hay manera, es bien una queratitis seca. La etiología de la queratoconjuntivitis seca es muy variable. ¿Sí? Podemos tener blefaroconjuntivitis crónicas, etiologías congénitas, quirúrgicas, retiramos las glándulas, tanto la militante como la principal, pero el 80% de las queratoconjuntivitis secas que ustedes van a ver son de tipo inmunomediado. Es un proceso inmunomediado completo, ¿sí?, de esa superficie ocular. Es una alteración inmunomediada completa de esa superficie ocular. Y cuando la tratamos, no solo hay que tratar de aumentar la producción lagrimal o de compensar esa producción lagrimal, de empezar a regar, si quieren, ese microclima que no se está regando, que no está lloviendo, sino que también hay que controlar el proceso inmunomediado que se está generando. Se trata en esos dos grandes pilares. Dentro de los tratamientos tenemos lacrimoestimulantes, tenemos sustitutos lagrimales y algunos otros coadyuvantes, si quieren, de acuerdo al paciente en particular. Como les dije en un principio, no usen antibióticos tópicos como reemplazos lagrimales. No es lo dejo con una gotita de un antibiótico ya de por vida. No se puede. ¿Sí? Dentro de los agentes lacrimoestimulantes, la que más conocemos todos y la que ya de seguro deben conocer es la ciclosporina. ¿Sí? La ciclosporina actúa a varios niveles, pero dos específicamente son los que hay que resaltar. Por un lado, reduce la inflamación de la glándula lagrimal, está controlando el proceso inmunomediado que se está generando. Y por otro lado, estimula la producción lagrimal. ¿Por qué les digo esto? Es un proceso inmunomediado. El 80% de las queratoconjuntivitis secas que van a ver es bien un proceso inmunomediado. Si yo solo le doy un reemplazo lagrimal y no controlo el proceso inmunomediado, en un principio va a andar bien, pero la lesión de la glándula se sigue generando. Después ya no va a haber medicación que le puedan dar cuando empeore. Si yo tengo un paciente con vómitos y sus vómitos son porque es insuficiente renal y lo único que hago es controlarle los vómitos, por ahí con el tiempo no vomita, pero el riñón se sigue jorobando y después ya directamente se muere. Acá pasa lo mismo. Si yo le doy solo un reemplazo lagrimal, en el principio va a andar bien, pero no controlo el proceso inmunomediado de la glándula, después se muere la glándula y ya no hay tutía. ¿Se entiende? La ciclosporina se consigue del 0.5 al 2% y se puede usar tópica de 12 o cada 8 horas. ¿Sí? Se puede conseguir en soluciones en aceite y en soluciones en gel. Otra droga más moderna, que es un poquito más difícil de conseguir, pero ya se puede conseguir y claramente es un poquito más cara, es el tacrolimus. El tacrolimus es exactamente lo mismo que la ciclosporina en lo que es su acción, ¿sí? En lo que es su acción, pero se considera que es 10 a 100 veces más potente que la ciclosporina. Igualmente, en ese sentido, hay una trampa, porque la ciclosporina se usa entre el 1 y el 2% y el tacrolimus o la rutina se usa al 0.03, así que las potencias medio que se equiparan en las concentraciones que uno usa, ¿sí? Pero el tacrolimus es una opción B. Cuando no nos funciona la ciclosporina, usamos a veces el tacrolimus, ¿sí? O a veces el tacrolimus directamente. El tema es que es un poquito más caro, pero es otra opción que puede tener en cuenta, ¿sí? En estos dos casos controlamos el proceso inmunomediado y estimulamos la propia producción lagrimal. Aparte de eso, claramente podemos usar reemplazos lagrimales que pueden ser a base de metilcelulosa o a base de ácido hialurónico y condroitinsulfato. Pero cuando hablamos de reemplazos lagrimales, lo que hay que decir es que mejoran, pero no son el tratamiento. ¿Sí? Perdón que les insista, pero es un concepto errado a veces.
son coadyuvantes. Si yo fuera endocrinólogo, estuviéramos hablando de diabetes, ¿sí? Y alguien me pregunta, ¿hace bien que haga ejercicio? Sí, un poco de ejercicio le va a hacer bárbaro. ¿Hace bien que coma un alimento diabético? Sí, un alimento diabético le va a hacer bárbaro. ¿Le hace bien que le dé hipoglucemiante? Sí, dale el hipoglucemiante que quiera, le va a hacer mejor todavía. Pero nadie se va a poner a discutir si hay que darle o no insulina. ¿Sí? La insulina va siempre y después vemos qué más le damos. Acá pasa lo mismo. La ciclosporina o el tacrolimus va siempre y después vemos si le damos algo más o no, si necesita algo más o no. Un reemplazo lagrimal, si hay una infección, puedo dar un antibiótico por un tiempo, si hay proceso inflamatorio, puedo agregar un antiinflamatorio por un tiempo, ¿sí? En particular, pero la ciclosporina o el tacrolimus va siempre. Igual que la diabetes, la insulina va siempre y después charlamos al resto, como concepto. Otra de las métodos complementarios que podemos utilizar son las tinciones con fluoresceína. La tinción con fluoresceína lo que va a hacer es demostrarnos o revelarnos, mejor dicho, si el paciente tiene una úlcera de córnea o no tiene una úlcera de córnea. La fluoresceína se adhiere al estroma corneano y no se adhiere ni al epitelio ni al endotelio, ¿sí? Se adhiere solo al estroma corneano. Entonces la fluoresceína nos va a decir, hay una úlcera, no hay una úlcera, y nos va a poder guiar la extensión de esa úlcera, nos va a poder decir la extensión de esa úlcera de córnea y la profundidad muchas veces de esa lesión, ¿sí? de esa lesión. Fíjense, por ejemplo, acá vemos distintos ejemplos de tinciones con fluoresceína, una fluoresceína completa, una lesión por Ancanix, una úlcera de córnea simple, superficial, una úlcera de córnea profunda. Las profundas yo no las tiño, yo las veo directamente y no las tiño, pero son distintos ejemplos de tinciones con fluoresceína. Yo esta parte entiendo que la saben todos, pero aparte de eso, cuando piensen en una úlcera, piensen en una herida. Cuando piensen en una úlcera, piensen en una herida. Cuando ustedes piensan en una herida, una de las primeras cosas que van a tratar de ver es cómo son los bordes de esa lesión, cómo son los bordes de esa herida. Porque los bordes de la herida dicen mucho. Dicen con qué se pudo haber lastimado, si estuvo infectado, si venía con una inflamación anterior. ¿Sí? Los bordes de las lesiones les van a revelar mucho. Acá en las úlceras de córnea pasa lo mismo. Con la fluoresceína ustedes pueden ver la extensión y en algunos casos se pueden dar cuenta de la profundidad. Pero otra de las cosas que tienen que mirar cuando están pensando en una úlcera de córnea es los bordes de la herida. Si ustedes miran estos bordes, entonces yo les puedo decir, miren, este tiene un borde que tiene unas lesiones acá, son depósitos de calcio. Nada, yo sé que esa úlcera fue por el calcio, porque los bordes me están diciendo eso, ¿sí? Si yo miro los bordes de esta lesión, los veo todos edematosos. ¿Ven? Que se ven todos edematosos, mucho edema de córnea. Si yo sé que hay un edema, que los bordes están edematosos, sé que es una úlcera contaminada. Todas las úlceras contaminadas nos van a ver con edema alrededor, con los bordes edematosos, ¿sí? Si yo veo una úlcera como esta, en la cual veo que hay como un reborde, como que la fluoresceína se mete por debajo, lo que se llama una úlcera de bordes levantados o de bordes desflecados, como puede ser en esta o en esta de acá, yo sé que en realidad es un defecto epitelial, lo que antiguamente se conocía como úlcera de Boxer, es un síndrome de mala cicatrización corneal, es una mala adherencia entre las capas de la córnea, porque los bordes están levantados y la fluoresceína se mete por debajo. ¿Sí? Entonces, los bordes les van a decir mucho. Fíjense, este tiene bordes edematosos y una respuesta inflamatoria en esta zona. Y acá tiene otra igual con bordes edematosos. Son úlceras contaminadas. Ese paciente está contaminado, esa córnea está contaminada. ¿Sí? Lo veo por la respuesta inflamatoria y lo veo por esos bordes de la herida. ¿Sí? Por esos bordes. Cuando pensamos en una úlcera contaminada, entonces sí, ahí podemos pensar en hacer una citología o en hacer un cultivo y antibiograma para tomar una decisión sobre qué antibiótico, de la misma manera que lo haría alguien con una otitis. ¿Sí?
o en algún otro tejido. Yo trato de compararlos con otras especialidades, porque es solo ojo, para tratarlos de ponerlos un poco más en plano. Las citologías están indicadas en úlceras hipométricas, en úlceras progresivas, en queratitis crónicas y queratitis que no responden al tratamiento. Pero recuerden, no hagan citologías per se o cultivos per se, porque todos les van a dar positivo. Tienen que saber interpretarlo. Miles de veces veo que le dan medicación y que lo que están medicando es la flora residente y no otra cosa que no sea la flora residente. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando hacen una citología o cuando hacen un cultivo de nada más, saber lo que están buscando. No es saber si me salvo a las papas, a ver si zafamos con esto. Es saber a qué estoy buscando. ¿Sí? Podemos hacer divisiones de Gram, divisiones de Gibbsa o T15, de acuerdo a lo que queramos ver. Las más cómodas para mí, por lo menos, son las T15. ¿Sí? Cuando necesito ver algo, lo que más se hace es la T15. Este trabajo es muy interesante. Es del 2020, había ya uno anterior, pero este es el que encontré, en el cual comparan la citología en el mismo momento de pacientes infectados, tomándola en córnea y tomándola en fornix, o sea, tomándola sobre la conjuntiva. Y se dan cuenta que, es la misma, que tienen los mismos resultados. Es lo mismo, como conclusión, es lo mismo si ustedes tienen una úlcera contaminada como esta, para no meterse a hacer una citología de esa lesión y generar más daño, es lo mismo que lo saquen del fornix, que lo saquen de la conjuntiva. Están lejos y no pueden lesionar. Como recomendación, lo que tienen que hacer es eso. ¿Sí? Lo mismo me pasó a mí, por ejemplo, trabajo para uno de los ecoparques en Buenos Aires y hicimos una comparación entre la flora que tenían los lobos marinos en los ojos y la que había en el agua, y es exactamente la misma. Cuando tengo un paciente de esos que tiene una contaminación, busco el agua y no tengo que meterme a tocar el animal. Es más o menos la misma idea o la misma estrategia. Sobre todo porque en estos pacientes puede ser que se les termine perforando cuando quieren hacer un raspado o algo, háganlo directamente desde la conjuntiva. Es el mismo resultado. ¿Sí? Es el mismo. Y como les dije al principio, y les vuelvo a insistir, entre el 70 y el 94% de las muestras de ojos sanos fueron positivos a los cultivos enfermos. En el gato es un 50%, ¿sí? Pero siempre les va a dar positivo cuando hagan un cultivo de antigrama de conjuntiva. Porque lo que tienen que saber es diferenciar si es la flora residente o realmente eso es lo que está causando el problema. ¿Sí? Entonces, no lo hagan per se. ¿Sí? Lo van a hacer porque van a buscar realmente eso. Pero no traten de infecciones bacterianas que no existen. ¿Sí? Como concepto, no traten infecciones bacterianas que no existen. Otro trabajo muy interesante es tomaron muestras de ojos sanos y de ojos con infecciones de córnea. Y se dieron cuenta que en los ojos sanos encontraron estáfilo, estrepto, Corynebacterium, bacillus, pseudomonas, escherichia, klebsiella, todo lo encontraron en los ojos sanos. Eran todas flora residentes. Y en los ojos enfermos encontraron el 40% eran estáfilos, el 25% era estrepto, el 4% era Corynebacterium, pseudomonas el 9% y escherichia el 5%. ¿Qué significa esto? Lo que contamina también es la flora residente. Lo que nosotros vemos como contaminantes también es la flora residente. ¿Sí? Que a veces la residente se pasa oportunista según el manejo que le hagamos. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar los cultivos y antibiogramas y no confundir la flora residente con la flora que está causando el problema, con los microorganismos que están causando el problema, y por sobre todas las cosas saber que realmente lo que estamos buscando es, porque creo que eso es el problema infeccioso y lo tengo que controlar. ¿Sí? No soy medio hincha con eso, pero veo muchos pacientes que están tratados con antibióticos porque tenía una queratitis seca y no más que una queratitis seca, y le hicieron, se ocurrió hacer un cultivo de antibiograma y claro, siempre le da algo y ahí estamos, ¿sí? Matando a la pobre flora residente, que se la banca bastante, pero pobre, tiene una paciencia a veces que da miedo, ¿sí? Dentro de los procesos
procesos infecciosos que vamos a ver en la superficie ocular y sobre todo en la córnea, tenemos las queratitis ulcerativas y los abscesos corneales. Los abscesos corneales son un capítulo aparte, se dan bastante más en animales exóticos, en animales no tradicionales. Vamos a hablar por sobre todas las cosas de las queratitis ulcerativas, de las úlceras de córnea, que es lo que van a ver más ustedes en la clínica diaria. Los signos clínicos clásicos: dolor, epífora, fotofobia, hiperemia conjuntival y cambio claramente en la estructura de la córnea, la úlcera. El dolor lo vamos a ver como blefarospasmo, o sea, cierra bien los párpados y tira el ojo para atrás y produce el tercer párpado, ¿sí? Vamos a ver una epífora, o sea, un lagrimeo, que a veces puede ser un poco purulento, le molesta la luz, una fotofobia y por sobre todo se empieza a poner el ojo rojo. Es un síndrome de ojo rojo, dentro de las tablas de ojo rojo, úlcera de córnea, es una de las primeras cosas que está dentro de la lista. Y los cambios estructurales, por supuesto, es la úlcera per se, ¿no? Ahora, cuando uno se plantea, hay distintos tipos de úlcera de córneas, hay un montón de tipos de úlcera de córnea, hay algunas que no nos vamos a meter ahora, porque no viene la charla en sí, los defectos epiteliales, la queratitis punctata, esas dejémoslas de lado, que son las más complicadas, no las más complicadas, pero son las más finas de diagnóstico, y vamos a hablar del 70% de las úlceras de córnea que les pueden llegar. Hay que diferenciarlas en dos grandes grupos. Tenemos las simples y las complicadas. Se los voy a hacer así de simple, si quieren. ¿Sí? Lo que tenemos que evaluar para saber si es una úlcera simple o una úlcera complicada, básicamente es la profundidad. Si es muy profunda, cada vez está más complicada y probablemente la tengamos que pasar a la cirugía o no, y el tipo de contaminación o si está realmente contaminada o no esa úlcera. Si es una úlcera contaminada, se puede perforar en 48 horas, entonces tengo que actuar rápidamente. Si no es una úlcera contaminada, no es tan grave, puedo manejarme como antibiótico simple y no tener grandes complicaciones. Entonces, las que no están contaminadas y son superficiales, las voy a considerar úlceras simples, y las que están contaminadas y son profundas, las voy a considerar úlceras complicadas. Pero hay algunas úlceras simples que si tienen algún factor de riesgo o algún factor predisponente, también, aunque sean simples, aunque no las vea contaminadas y aunque sean superficiales, las tengo que pensar como úlceras complicadas. Factores predisponentes hay muchos. Una queratitis seca, por ejemplo, es un factor predisponente. Una endocrinopatía, como la diabetes o el hipotiroidismo, ¿sí? El ojo diabético per se tiene muchas complicaciones de la superficie ocular. Es una charla de 4 horas si quieren, ¿sí? Tiene muchas, pero baja el shimmer, tiene baja tasa de parpadeo, tiene baja respuesta corneana, baja sensibilidad corneana, su superficie ocular está muy alterada. Entonces, en un paciente diabético, el paciente cuchinoide también